Pues muy buenas tardes a todos, queridos oyentes. Bienvenidos a esta cita semanal, La Pica en Flandes, la voz del mundo cívico-militar, emitiendo desde Informa Radio, desde distintos canales YouTube, en Instagram, también estamos en Spotify. Así que muchísimas gracias, estamos muy contentos de estar con ustedes una nueva semana con personalidades del primer nivel del mundo cívico-militar, dando esa opinión y además continuando con un tema muy interesante, propuesta de nuestro general Cifuentes y que lo estamos debatiendo y está resultando un ejercicio muy interesante con respecto a la política de defensa nacional, una cuestión en la que el mundo cívico-militar, pues como siempre ha sido nuestro objetivo, es importante que tome conciencia y que colabore también y desde luego a través de mi canal YouTube, si nos quieren hacer llegar comentarios, por supuesto, porque esto es un trabajo colectivo que requiere pues su meditación, su trabajo, su análisis. Tenemos con nosotros, como siempre, unos primeros espadas. Con nosotros está nuestro teniente general, don Emilio Pérez Alamán. Muy buenas tardes, mi teniente general. Buenas tardes a todos, aunque no me veáis. Muy buenas tardes, mi teniente general. Una alegría tenerle con nosotros, aunque no le veamos, una alegría. También está con nosotros nuestro general, don Juan Cifuentes. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes, Guillermo. Buenas tardes a todos. A la orden, mi general. Buenas Ay. tardes. Está con nosotros también nuestro general y editor, don Salvador Fontella. Muy buenas tardes, mi general. Buenas tardes. Buenas tardes. Con nosotros está también nuestro coronel, don César Collins. Buenas tardes, mi coronel. Buenas tardes, a la hora mi general, bienvenido al programa. Buenos- Buenas tardes a todos los oyentes. Muy buenas tardes, una alegría tenerle también con nosotros, mi coronel Collins. Y el que les habla, Guillermo Rocafort, el presentador del programa, antiguo legionario, caballero legionario del Tercio Gran Capitán y caballero legionario paraguista Almogávar de Honor. Pues bien, antes de entrar en ese gran análisis que como lo pueden consultar en mi canal, lo tienen, bueno, lo tienen por supuesto en Informa Radio, al cual le damos las gracias que nos permitan emitir en esa magnífica radio, joven radio, pero también la tienen en mi canal YouTube, en Guillermo Rocafort, si quieren ver el programa anterior con esa magnífica exposición del general Cifuentes y ese debate posterior que hubo que fue bastante enriquecedor, ¿no? Vamos a continuar pero rápidamente tenemos que leer las efemérides, nuestra memoria histórica, como no puede ser de otra manera, que como siempre nos hace el coronel Salafranca, al cual desde aquí le enviamos un cordialísimo saludo legionario. Recordamos, el coronel Salafranca, el presidente de la Hermandad de Antiguos Caballeros Legionarios. Fecha importante, el 15 de junio del año 1703, creación del Regimiento de Caballería de Santiago. Bueno, pues es una fecha importantísima. Otra fecha importante es 11 de junio del año 1719, el sitio de Fuenterrabía. Luego otra fecha importante, el 13 de junio del año 1896, acción de las Lomas del Purgatorio, en el contexto de la Guerra de Cuba. Otra fecha importante, el 14 de junio del año 1968, la liberación de Castellón por las fuerzas nacionales. Y finalmente una noticia reciente y triste en este caso, el 11 de junio del año 1993, la muerte del teniente Aguilar en el contexto de bueno, lo que fue la guerra de la Yugoslavia, donde murieron, no solamente en este caso un oficial legionario, sino también muchos paracaidistas. Realmente fue un enorme tributo de sangre el que hizo el ejército español, especialmente sus dos unidades militares más señeras, más emblemáticas, que son la Legión y la Brigada Paracaidista, que como sabemos todos están hermanadas porque beben todos del mismo tronco común. Pues muy bien, mi general, ya tiene usted, digamos, facultades para compartir documentos y seguir con esta magnífica debate al respecto de la política de defensa nacional. Por favor, mi general. Bien, muchas gracias, Guillermo. Efectivamente, recordéis hace 2 semanas para nuestros oyentes que comentamos la posibilidad de poder influir o poder aportar ideas para un programa de defensa que recogiese un partido político. Esto a tenor del próximo congreso, el próximo congreso que va a realizar el Partido Popular. Tengo aquí las fechas. Ahora me decís si se ve bien la presentación. Se ve perfectamente, mi general. Muy bien, pues del 4 al 6 de julio. Entonces, bueno, hablamos de que sería interesante hablar de los aspectos de política de defensa que podrían formar parte de un programa de un partido como el Partido Popular y que pudiese luego utilizarlo, defenderlo y seguirlo
en el supuesto de que llegase a gobernar la nación. También hablamos de que no estaba previsto inicialmente que en este Congreso se llegase a debatir con tanto detalle, pero bueno, tampoco en la agenda se veía que se hablase para nada de defensa. Y esto es bastante preocupante en una situación en la que tenemos que llegar, nos va a pedir la OTAN que lleguemos al 5% del Producto Nacional Interior Bruto. España se va a anclar en el 2%, que ya es un esfuerzo grande, y que todo viene a consecuencia de la situación de inestabilidad que se vive en el mundo y especialmente Europa, ¿no? Donde siempre pasan todas las cosas. Yo creo que los temas de defensa deberían ser de tener una cierta importancia, ya no digo prioridad, pero sí ser tratados y ser incluidos en un congreso en el que se van a señalar las líneas fundamentales en las que se va a mover el partido de la oposición. Bueno, nosotros vamos a seguir adelante, no sé que nos lo pidan en cualquier momento, y si nos lo piden, pues se lo podríamos facilitar a quien esté interesado. Recordáis que habíamos hablado de poder dividir este debate en cuatro grandes áreas, uno hablando de política de defensa, otro de apoyo al personal, otro de mejora de la capacidad operativa y otro de la parte institucional hacia la cultura de nación, ¿eh? Es decir, para aprovechar la potencialidad que tienen las Fuerzas Armadas para unir más a España y a sus tierras y a sus gentes, ¿no? Y concienciar más a todo el mundo de la necesidad de la defensa. Bueno, estos eran los cuatro puntos. Hablamos de que estaban abiertos para que se pudieran modificar o cambiar, pero podrían ser los puntos genéricos en los que basar el debate que tuvimos ya sobre el primer punto, política de defensa, que lo tuvimos hace 2 semanas, y que después del debate, pues más o menos acordamos que estos 9 puntos podrían formar parte de ese programa de defensa. Repaso muy brevemente. Concretamos que habría que garantizar un presupuesto de defensa próximo al 3% del PIB, continuado en el tiempo en función de la amenaza para España, ya que siempre supeditar el porcentaje del PIB a la situación de amenaza o de estabilidad. Clarificar y reforzar la amenaza del flanco sur y la inmigración irregular en la estrategia de la OTAN. Incluir Ceuta y Melilla en el Tratado del Atlántico Norte. Impulsar la industria de defensa nacional, incrementando la producción en España y las exportaciones, porque sin exportaciones pues no habría forma de producir las cantidades suficientes para que fuesen rentables las empresas. Conseguir capacidades tecnológicas propias que eviten la dependencia en materia de defensa. Hay que ser autosuficientes y tenemos los recursos. En el subsuelo también tenemos los minerales. Solo hay que querer extraerlos y incorporarlos a la industria nacional. Establecer conversaciones para recuperar la soberanía sobre Gibraltar. Estableciendo un organismo militar para el control del estrecho y declarando la zona de Gibraltar zona desnuclearizada. Otro punto será la revisión de revisar la presencia en operaciones en el exterior, las que está participando la España, y reorientarlas hacia las que se enfrenten a las amenazas del flanco sur y asumiendo su liderazgo. España puede participar en misiones OTAN, en misiones Unión Europea, en misiones ONU, con tropas, con conocimiento, con información o con dinero. Bueno, pues orientemos las tropas hacia la verdadera amenaza, y si hay que contribuir con nuestros aliados, que sea con alguna de los otros apartados que he mencionado. La revisión de los procedimientos de participación de las Fuerzas Armadas en situaciones de emergencia y desastres naturales, que claramente han fallado en el último gran desastre, pues creo que hemos acordado y debatido que convendría revisarlas y clarificarlas, y desde luego incluir a las Fuerzas Armadas en la lucha contra la inmigración ilegal y defensa de las fronteras, en colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, de forma que no sea extraño ver militares apoyando y asumiendo algunos de los cometidos que protejan a nuestro territorio. Bueno, pues este fue el resumen del apartado 1, política de defensa. Queda abierto en esta presentación por si a lo largo del tiempo queremos ir aportando alguna cosa más, o alguno de nuestros oyentes, si manda comentarios a estos puntos, pues los podríamos debatir, ya que nuestro programa sale en YouTube, seguramente habrá comentarios, y no sé si Guillermo, si tú estás atento a ese tema, pues seguramente se puede recuperar alguno con alguna propuesta que nos haga alguno oyente. Desde luego, mi general, desde luego, le voy a echar un vistazo. Muy bien.
Bueno, pues vamos a debatir hoy del apoyo al personal. Yo os propongo tratar estos cuatro grandes bloques. Dentro de uno sería el salario, otro sería el apoyo a la movilidad, el tercero sería el apoyo al ejercicio del mando y el cuarto el aspecto de enseñanza. Si queréis incorporar algún otro más, lo podríamos incorporar sin ningún problema y lo debatimos. Bueno, pues con respecto al salario, como siempre se están haciendo pequeñas subidillas. Ahora se van a subir 200 euros. Eso parece como si fuese un premio, como si fuese un gesto. Ahora parece que las Fuerzas Armadas están un poco preocupadas. Vamos a subirles un poco el sueldo. Yo creo que este tema es bastante más serio y habría que fijar por ley que el salario mínimo del soldado tenga una cantidad y podría equipararse al salario mínimo interprofesional para que quede claro que ahora mismo un soldado está cobrando por debajo del salario mínimo interprofesional y yo creo que debería ser como poco 2 veces el salario mínimo interprofesional. Eso nos garantizaría una cobertura amplia y podríamos hacer una selección de los mejores para las Fuerzas Armadas. El resto de empleos, si hablamos del soldado, el resto de empleos, lógicamente, incrementaría su salario en función, en proporción a lo que se está haciendo ahora en la escalilla correspondiente. No sé si os parece un poco atrevido o estáis conmigo en esta idea. No, la idea es muy buena. La idea es muy buena. La realidad, o hacerlo real, es lo que es difícil. Ni por el Claro, PP, ni mucho menos por los que están ahora. no, mi general, pero esto son ideas para un programa político de un gobierno, de un partido que gobernará, no del que está ahora. No, no, pero el que gobernará todo el programa este no creo que sea capaz de cumplir. No, pero la idea es que son ideas para que pues tenga referencias sobre lo que opina el mundo cívico-militar y que lo que no puede ser es que un soldado gane menos que el salario mínimo interprofesional. Yo creo que eso estamos de acuerdo. No, no, estamos de acuerdo y te digo que todos los 4 puntos son absolutamente de nota, ¿eh? Y a mí me parece que es lo mínimo que puede hacer un gobierno, sea el que sea. Este ya sabemos que no. Y el que venga, es lo que digo, que aunque se lo ponga delante de las narices, y lo hablen, no lo llevarán a cabo porque tiene sus complejos. No he Bueno, dicho que sí, sí. la propuesta sea mala, ¿eh? La propuesta es buenísima. Si Lo hablamos difícil es, si hablamos del Partido Popular o de Vox, hay militares que están encargados del área de la parte de defensa de sus partidos y conociéndoles no están muy alejados de nuestro pensamiento. Otra no, cosa no, es que pero pudieran poner ideas como estas en su programa. Pero por bueno, supuesto, por bueno, supuesto, te digo varios con los que he hablado además, pero voy a repetirte que el partido en sí, lo que son 2 o 3 militares los que hay, y con el presidente que tienen, difícilmente aceptará realizar esta propuesta que es la mínima que pueden ascender para los militares. El apoyo de esta forma, el apoyo al personal militar. ¿Eh? Ya de este no hablamos, que acaba de sacar una disposición que vuelve a cambiar la ley de la carrera militar en cuestiones de accesos y destinos, siempre buscando perjudicar al conjunto. Pero bueno, no hablamos de eso. Hablamos que este programa está un fenómeno, que está hecho por un profesional que se lo sabe bien, que mandarlo para que lo estudie es muy interesante, que a pesar de esa mínima presencia de antiguos militares en el Partido Popular, pues tampoco saldrá adelante por mucho que nos esforcemos. No he querido decir más, ni criticarlo, ni mucho menos. decidido, fijar. Bueno, el caso es establecer un incremento claro y nítido del salario de las Fuerzas Armadas y anclarlo, relacionarlo con un dato que todo el mundo entiende, ¿no? Que es el salario mínimo interprofesional, ese que no hace más que subir eh, en el resto del Estado. Si no decís nada más, pues pasamos al siguiente, al apoyo a la movilidad.
si me permite, mi general, dado que ha señalado lo de los comentarios de los oyentes, un poco por tenerlos presentes y mencionar los que les gustará, si le parece bien, mi general, que son 3 o 4 comentarios, simplemente. ¿Me permite, mi general? Claro, claro. Adelante. Tú eres el Por, coordinador. Eh, por ejemplo, nos comenta un radio oyente lo siguiente, es muy interesante, dice, falta un punto importante, de los más importantes. Claro, es que esto son comentarios hechos al programa anterior de hace 2 semanas. Dice, falta un punto de los más importantes, el factor humano. ¿Eh? Pues sí, la verdad es que, querido amigo, tienes toda la razón, pero se ha abordado hoy, así que aquí lo tienes. Dice, hay unidades que cada vez están más mermadas de personal, más retribuidas y con muchas carencias en Eso los es. cuales se aprecia, pues, como consecuencia, la falta de compromiso, motivación, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego también hay otros comentarios muy interesantes que reafirman lo señalado por el general Cifuentes y todo avalado por todo el equipo, la Pica en Flandes, como por ejemplo, España debe desarrollar su propia industria militar y no depender del exterior. Dice Juan Carlos Moriano, España debe tener arma nuclear. Bueno, la verdad, bueno, Cristina Ruiz dice buenas noches, siempre muy interesantes los temas que se tratan. Eh, hay otro que dice ningún partido ama a España, no nos engañemos. Luego, hay otra cuestión también muy interesante, me parece muy bien subir los sueldos, el problema de España es la ruina económica, si no atajamos el problema de reindustrializar el país y el campo, que es una ruina para España, tenemos que tener un ejército con armamento español, desarrollar nuestra industria y protegernos del sur. Efectivamente, efectivamente, Sí. ese es el objetivo que se ha hecho. Hay que definir nuestras prioridades existenciales. Luego, a sus órdenes, buenas noches España. Y hay aquí un comentario que no me puedo contener a mencionarlo, que es importante. Dice, el general Fontela habla poco, pero cuando lo hace dan el clavo siempre. Bueno, pues muchas gracias por el comentario, que se lo trasladamos al general Fontela que está con nosotros. Así que, y seguimos. Adelante, mi general, por favor, continúe. Sí. Bueno, si veis de forma genérica, la parte de apoyo al personal va dirigida fundamentalmente a conseguir un incremento de la operatividad de las Fuerzas Armadas, es decir, que tengamos el personal más cualificado con las mejores condiciones para poder ejercer su labor en las unidades, puesto que estamos en una situación en la que hay que incrementar el presupuesto de defensa. Desconocemos exactamente del todo los riesgos a los que se ve amenazada Europa. Yo creo que hay cosas que se nos ocultan, pero sin embargo las naciones se están rearmando claramente, por lo tanto es previsible que nos encontremos en situaciones preconflicto o conflicto. Por lo tanto, lo que tenemos que es incrementar la cantidad y calidad de nuestras unidades y por eso este área de apoyo al personal yo lo he enfocado en estos puntos, fundamentalmente en el incremento de la mejora, tanto en cantidad como en calidad, del personal que forma la fuerza de los ejércitos, ¿no? El apoyo a la fuerza y los cuarteles generales. Bueno, por eso en el apoyo a la movilidad, pues tengo 3 puntos que son ampliables y porque seguro que se me han dejado puntos importantes, pero tenemos que facilitar y mantener el que las personas, las más capacitadas y que deseen responsabilidades sobre mando de tropas, puedan desplazarse con sus familias a lo largo de todo el territorio nacional como ocurría no hace mucho, y evitar esa regionalización que nos está ocurriendo en nuestras Fuerzas Armadas, donde cada vez con más dificultad nuestro personal quiere o puede desplazarse a otros sitios. Uno de los puntos para apoyar la movilidad es que haya vivienda de cargo, es decir, asociada al puesto de mando, suficientes en las plazas donde haya unidades militares y lo extendería incluso para que llegasen hasta nivel capitán. Eh, Porque quien tiene hijos pequeños y quien tiene una familia con más dificultad de moverse, pues son los empleos de los oficiales y los suboficiales más jóvenes. El otro punto sería la reducción en los transportes, que sea clara y que no solamente sea una reducción en los transportes para temas de servicios, sino también, si es necesario, para temas asociados con la vida en la unidad en la ciudad de destino. Y luego facilitar el que los hijos de los familiares del personal que se desplaza en aquellas regiones donde tengan lenguas cooficiales, pues esté garantizada la enseñanza en castellano en los colegios sin tener que
bueno, aprender rápidamente otra lengua para estar solamente unos años que de poco les va a servir. Bueno, pues yo he ido por el tema de vivienda, por el tema de transportes y por el tema de la enseñanza, de asegurar la enseñanza en castellano. No sé si los veis suficientes en apoyo a la movilidad. ¿Queréis cambiar alguna cosa? Bueno, yo comentaría algo, había que comentar de todo, pero comentaría algo personal sobre las enseñanzas de los hijos en los colegios. Yo de coronel fui destinado a Pontevedra, mi hijo pequeño todavía estaba en tercero de bachillerato, le, le coloqué allí en un instituto, y claro, iba a una buena nota y allí perdió un gran número que luego le dificultó para entrar a la universidad por el mero hecho de que le daban las clases en gallego. Cuando tuve oportunidad, se lo comenté al entonces presidente de la Junta, que era ni más ni menos que el señor Fraga, y me dijo que había una disposición que los transeúntes pues no tuvieran que estudiar gallego. A lo que le tuve que contestar, número uno, que considerara a un coronel y su familia español transeúnte en Galicia, pues era para tocarse las pantalones. Y segundo, que aunque no diera gallego, la clase de gallego, los profesores les daban las clases de matemáticas, literatura o de historia en gallego, con lo cual pues se enteraba la mitad. Contestación del señor Fraga es que si no hago eso, los, del, los nacionalistas, los del bloque galego, me quitan los votos. Eso es por donde andamos y no creo que hayamos cambiado mucho. Sí, efectivamente, yo que estuve en Baleares también, había una, había una normativa que hablaba de que los funcionarios o el personal en tránsito tenía una dispensa de 2 años de tener el certificado de la lengua cooficial. Pero claro, no hablaba nada, como mi general has comentado, que te ocurrió de que te dieran las clases en la lengua de la tierra. Es decir, que no había un centro que se dedicase a dar las clases en castellano, sino que tenían que aguantar y aprender lo que les tuvieran que enseñar los hijos en esa lengua. En fin, es problemático. Es problemático, pero yo creo que un partido político que quiera facilitar la movilidad del personal funcionario, y en concreto el de las Fuerzas Armadas, debería garantizar o bien con la creación de colegios, o bien con algunos colegios que ya estén, que impartan enseñanzas con un porcentaje de castellano elevado, pues apoyarles, financiarles para que así lo puedan hacer. Pues sí, pero ahí no está el PP. Creo que el coronel Collins pedía la palabra. Sí. Adelante, mi coronel. Bueno, a mí me parece una opresión intolerable que en gran parte de España a los pobres chicos se les obligue a estudiar en lenguas medievales de exigua implantación. O sea, que es que le hablan como mucho 4 millones de habitantes, teniendo una lengua común que es una lengua universal. Entonces, me pareció una imposición tremenda. Pero es que además, para colmo, en los recreos, como hablan español en Cataluña, han puesto a unos chivatos para delatar a los niños que juegan y charlan en castellano. Bueno, a mí esto me parece de una opresión tremenda y absolutamente intolerable y que tendría muy, muy fácil solución. Poner colegios que se impartiera la educación en castellano y la gente que eligiera libremente el ir a estudiar el bachiller en catalán o en vascuence o en castellano eso sería lo auténticamente libre. Porque es que además incluso incumplen la normativa de dar el 25% de las clases en castellano. Sí, Entonces, esto me parece un abuso prácticamente intolerable y de una opresión tremenda el obligar a los pobres niños a estudiar en lenguas medievales que no habla casi nadie.
Bueno, perdón, porque a lo mejor Sí, sí, no, me he por excitado un poco, pero es que eso este tema. hablábamos, Muy bien, muy bien. por eso Bueno, hablábamos es que yo, por ejemplo, tengo un sobrino en Bilbao que se ha tenido que ir a probar el bachiller, porque claro, como en su casa no hablan vascuence, pues el tío era incapaz de aprobar el vascuence allí. Se ha tenido que ir a Castrurdiales, a 30 kilómetros de Bilbao, para poder terminar el bachiller. Es decir, que, claro, esto se traduce luego en sufrimiento de la gente y en problemas de la gente. No, no. Bueno, esto es lo que quería comentar. muy bien. Yo no sé si el general Fontela quiere añadir alguna cuestión. No, nada, nada. Estoy de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Estoy muy bien, muy Muy bien. bien. A mí me gustaría, si me permite, añadir algo, algún comentario mínimo con respecto al tema de las viviendas. El tema de las viviendas es verdaderamente vergonzoso, vergonzoso que no haya un parque de viviendas para militares como lo había pues hasta los años 80 o 70, porque aquellos que tienen que cambiar de destino se las ven y se las desean, porque sabemos que la especulación ha entrado en el ámbito de la vivienda y me parece muy bien que el Ministerio de Defensa intente sacar recursos vendiendo el Palacete Millán Astral en la calle Velázquez, el cuartel de Loyola para construir una, que por cierto está paralizado, lo hemos paralizado, porque eso es zona inundable, ahí no se pueden construir, o sea, eso ahí puede pasar una dana y morir, pero como van a la especulación, y entonces lo sé porque conozco en concreto varios capitanes que es que, vamos, no quiero decir que sea una vida precaria, pero casi, porque no se dan las condiciones pues, para que jóvenes oficiales, incluso muchos, se plantean su continuación. Es que realmente es el tema del idioma que convierte un traslado en un aspecto eminentemente hostil, porque esa es la realidad. Es decir, las viviendas son perdón, los idiomas autonómicos o históricos son enriquecedores de la nación española, pero el castellano lo hablan 600 millones de personas en el mundo y el vasco no lo hablan ni 100.000 personas. Y es que hay que decirlo así, no queremos hablar idiomas muertos, porque son idiomas muertos, que no salen más del campanario del pueblo. Y el régimen se ha basado en la protección a ultranza, como bien ha explicado el general Pérez Alemán, para que el localismo tenga su hueco y su espacio, que está bien integrado, pero es que son idiomas muertos. Es que es así, está bien para hablar en casa, es el idioma de la familia que viene de miles de años. Eso hay que mantenerlo, pero no imponerlo. Y eso es un fracaso total. Es un fracaso y aparte es que es estúpido y desmotiva a muchísima gente, sobre todo y por cierto, voy a contar una anécdota, simplemente abriendo un paréntesis y perdone la confianza en mi generación Fuentes, muchos jóvenes que se han examinado para la BAU por el tema de que quieren entrar a ser oficiales y suboficiales, pues ya de momento les han puesto un examen en Madrid que muchos de ellos no van a poder entrar. Y lo sé por familiares, porque conoces a esos niños desde que tenían 5 o 6 años y siempre han querido ser militares. Y ahora llega la prueba de la BAU y aquí en la Comunidad Autónoma de Madrid pues les ponen un examen de matemática, de física y química imposible. Y es cierto que son exámenes difíciles, pero es que hay veces que cuando salen llorando los niños y las niñas de los exámenes del BAUNI que vayan a ser ingenieros de la NASA. O sea, es que todo es un desastre. Perdone, mi general, que me he enervado un No, no, poco, pero es que es bueno de vez en cuando trasladar a la opinión pública nuestro no, sentir. está bien. El tema de la vivienda, por ejemplo, recordáis que cambió un poco la política con respecto al patrimonio, ¿no? Y ante la escasez de recursos que tenía Defensa, pues se vio como una buena opción desprenderse de tanta vivienda, que la verdad que estaba en muy malas condiciones muchas de ellas, pues todas las viviendas, desprenderse de ellas, venderlas y con ese dinero pues poder reforzar, completar presupuestos de defensa. Y esa fue la política que se adoptó y que ahora lamentamos, pero ahora la situación es distinta y ahora el presupuesto va a llegar al 3%, 2%, 3%, 5%. Entonces, creo que se debe reconsiderar este tema y favorecer que los mandos y la tropa, mandos y tropa, quieran estar en unidades operativas, facilitando el acceso a vivienda en sitios donde no la hay, o bien construyendo, o bien comprando, o bien reformando. En fin, que hay muchas opciones, pero conocemos de muchos casos de puestos operativos que se quedan sin cubrir porque ningún mando quiere ir a un sitio donde no tiene dónde vivir o tiene que pagar el equivalente al 50% de su salario o más para poder vivir. Entonces,
si queremos apoyar y conseguir que nuestras unidades militares tengan una cualificación idónea, estén cubiertas, estén llenas con los mejores, pues hay que volver a reconsiderar este tema de la vivienda, claro. Por eso lo había puesto. Muy Magnífico, bien. muchísimas gracias, mi general. Muy bien, pues pasamos entonces, si no queréis añadir ningún aspecto más al apoyo a la movilidad, al apoyo al ejercicio del mando. Es decir, aquí ya hablamos de las personas que van a ocupar los puestos de responsabilidad en, sea en todos los empleos en organismos, unidades militares. Primero habría que, bueno, repasar los puestos de las unidades militares, sobre todo aquellas de la fuerza, de los ejércitos, de forma que se asignen por criterios de idoneidad, concurso de méritos, no solamente, o sea, intentar disminuir al máximo los aspectos y la asignación de puestos por antigüedad y volcarse más en la idoneidad donde se valoren conocimientos y capacidades que permitan y garanticen que las unidades van a estar perfectamente mandadas por los mejores. Luego también había puesto en el ejercicio del mando ayudar a los jefes militares de forma que el tema de bajas médicas y psicofísicas se agilice y sea mucho más flexible. Porque ahora mismo pues está siendo un verdadero problema el tener las unidades con un porcentaje ausente del cuartel y que no hay forma ni de quitárselo de en medio para poder reponerlo, etcétera. Y de ahí es como vino cuando los jefes de los ejércitos pues tuvieron que pedir un incremento de personal adicional a las plantillas oficiales para poder cubrir estas bajas médicas que tasaban dentro del ejército de tierra en casi una brigada. Estamos hablando de 4.000 a 5.000 hombres. Entonces, este es un tema que afecta al ejercicio del mando y las unidades tienen que estar dotadas con gente operativa. Y bueno, pues también facilitar y revisar el procedimiento de aplicación de las sanciones del Código Disciplinario, ya que con el paso del tiempo lo que se ha transmitido desde el Ministerio es una complejidad y una dificultad tan exagerada que prácticamente nadie recurre a este sistema para aplicar sanciones. Parece ser que últimamente las sanciones económicas era un poco más sencillo, pero en fin tanto el tema de dar de baja personal por falta de idoneidad como la aplicación, el procedimiento de aplicación de sanciones del Código Disciplinario debería ser revisado para flexibilizarlo y facilitar que el mando pues, pueda utilizar esta medida, tanto esta medida coercitiva, ¿no? Para que las unidades pues, alcancen y mantengan su capacidad operativa. No sé si os parecen adecuados. A mí particularmente me parece muy adecuado. Ahora hay dos cositas que han aparecido también nuevas últimamente, Sí, que es la aplicación de la Ley General dentro de las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, el cambio de sexo. Nos hemos encontrado con auténticos, en fin, vamos ya. a poner calificativos gruesos, ¿eh? de gente que ahora soy señora, mañana Mi, 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 soy mi te- señor. mi teniente general, estamos ya prácticamente fuera de tiempo. ¿Le parece si cerramos esta sesión y abrimos la nueva con la segunda parte y continúa exponiendo esta cuestión? ¿eh? Ok, vamos a cerrar ¿Perdón? porque sí, vamos a cerrar No porque se estamos fuera de tiempo. Estamos fuera de tiempo. Pasamos a la segunda parte.